Amigos de Radio Victoria Congreso Televisión, a continuación, como todas las semanas, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit y con la Red Mundial de la Diáspora, vamos a conversar con el profesor General Mosquera en su segmento itinerario académico. Profesor, cosas que están pasando adentro de Venezuela en este instante, políticamente, policialmente, yo los voy a dejar al margen hoy porque a pesar de todo esto, nosotros venimos haciendo un trabajo que va orientado a un rescate auténtico desde el punto de vista institucional. Y eso no se puede abandonar esperando que haya cambio de gobierno. Eso hay que asumirlo. Y es la comunicación, es la proposición permanente del tema libertad y democracia y ética. Y en la propuesta comunicacional nuestra y la suya, tenemos claro que hay que diseñar y buscar apoyos, logística, y nosotros ofrecemos el resto desde el punto de vista de formación de ciudadanía y gobernanza. Eso hay que hacerlo para hoy o para mañana o para siempre, pero no se puede dejar de lado porque no haya recursos, hay que buscarlos. ¿Usted cree que las universidades, a pesar de estar maniatadas, puedan destinar alguna parte de sus recursos para que la reformulación académica alcance algunos objetivos a mediano plazo? Bueno, este es un tema realmente fascinante porque se vincula a toda la complejidad de un país que tiene una conmoción de carácter político, donde el régimen está actuando a la libre y toda la sociedad venezolana, desde mi punto de vista, están mirando los toros desde la barrera, es decir, están mirando a ver qué está pasando y no se involucran, Exacto. incluyendo al sector universitario que tímidamente protesta una detención como la de Ujú. la señora San Era Miguel, San Miguel, sí. o simplemente las persecuciones que se están desatando en la calle y francamente la estructura universitaria no reacciona con contundencia, que ha sido el papel que siempre ha jugado en la historia democrática de Venezuela. Y están simplemente orientando su acción hacia un proceso de transformación que no tiene base porque no tiene sustentación financiera. Ujú. Como todo mundo sabe, el gobierno tiene un criterio que está centrado en el apoderamiento de la universidad y poco a poco lo ha logrado. No solamente destruyó la infraestructura, que después la intenta remodelar con un maquillaje que le están dando a las ciudades para dar apariencia de normalidad, Ujú. sino que además ellos tomaron la decisión de convertirnos a los académicos en trabajadores en Ujú. un contrato oficial y pasamos a constituir la nómina del Estado. Es decir, la nómina universitaria está en manos del Estado. Así, ni siquiera nosotros tenemos capacidad de manejar ni administrar nuestra propia plantilla de trabajadores y todos los movimientos que estaban sustentados en la meritocracia y en mecanismos formales administrativos pasaron a control simplemente el Ministerio de Educación Universitaria Ujú. y se perdió completamente la autonomía porque el margen que le queda a las universidades es tan estrecho desde el punto de vista operativo que no tienen cómo hacer acciones de mantenimiento o de operación fundamentalmente regular en las universidades y estamos viviendo de la mentira, sin recursos, haciendo un esfuerzo por buscar ingresos propios con el fin de mantener andando los gastos básicos, pero es como vivir en la pobreza, buscando Claro. todos los días un medio para completar el otro, y en eso estamos. De tal manera que cuando hablamos de transformación universitaria, que es el tema fundamental que venimos trabajando en las últimas sesiones, uno de los principales obstáculos, yo diría que el fundamental, es la ausencia de financiamiento. Okay. Y la cosa implica que mientras no se logre
que la nómina regrese a la universidad en unas condiciones aceptables para la remuneración del personal, no podemos hacer nada. Es mejor no trabajar. Estamos trabajando de gratis, más bien estamos subvencionando al Estado Ujú. porque nuestro transporte, nuestros gastos académicos, nuestras visitas, nuestras horas están siendo pagadas por nosotros mismos. Claro, Y entonces estamos subvencionando al gobierno, así nos de vergüenza. Hablamos mal del gobierno, pero resulta que estamos subvencionando la educación. Y eso no puede ser. Parece que hay miedo de declararse en emergencia y decir, yo no trabajo por ese salario y nos retiramos por el tiempo que sea necesario para reconstruir el tema financiero que nos permitiría hacer una modificación de todo el esquema universitario frente a la nueva complejidad global, universitaria, continental y de renovación de las estructuras universitarias para adoptarlas a las nuevas épocas, a las nuevas tecnologías y todo lo que eso hemos discutido aquí por algún tiempo ya. claro. Ahora, la universidad en su momento tuvo zonas rentales y formas de generar recursos a través de convenios con los privados, lo que pudiera generar recursos al margen de lo que el Estado destina como presupuesto para funcionar. O sea, no hay forma de procurar algunos acuerdos con algún sector distinto al gobierno, o sea, que las infraestructuras que todavía la universidad pueda tener, o los laboratorios, o lo que sea, generen recursos para aplicarlo de una manera puntual y como un pivote para comenzar una tarea de recuperación administrativa propia. Sí, es verdad, ¿no? Sí, pero la universidad tiene la estructura y todo el estamento legal para hacerlo. De hecho, por ejemplo, en las fundaciones se manejan varias empresas mercantiles Ujú. que producen ingresos propios, la actividad deportiva, la actividad cultural, el patrimonio rentado en oficinas, en edificaciones que son propiedad de las universidades. Pero es que eso no es significativo. Eso representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto. O Ya, sea que el tema presupuestario pivotea alrededor de la acción universitaria. Y eso no es nuevo. Eso es más viejo que el odio porque francamente los gobiernos manipulan o simplemente tunean el presupuesto con el fin de controlar a las universidades para que se adopte a los objetivos de la universidad y ahí se comienza a perder la autonomía. Y no hay manera de resolverlo, porque por ejemplo, desde el punto de vista del PIB, el sistema educativo tiene una proporción de ese producto que tiene que ser presupuestado regularmente para la enorme cantidad de universidades que ya pasan del centenar de universidades. claro. Entonces, claro, no alcanza porque el régimen se dio el lujo de potenciar el sistema universitario creando aldeas universitarias, universidades territoriales, universidades especializadas, y ya llevamos a 200 y tantas universidades y el presupuesto que tiene un porcentaje fijo del PIB se reparte de una manera totalmente desproporcionada y no alcanza ni va a alcanzar. Esa es la razón por la cual yo he afirmado en algunas ocasiones que por más que protestemos, que por más que digamos que estamos mal remunerados, que hay que buscar regresar a la meritocracia, eso no va a ser posible. El gobierno tiene una política de Estado, es someter al sector educativo y controlar. Y no lo va a lograr. De tal manera que ahí está la lucha. Ahí es donde realmente hay que reaccionar e ir a un sistema de cambio que incluso rebasa las fronteras de las propias universidades. Sí, Y yo voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, eh, el presupuesto se reparte entre tantas universidades que da vergüenza cómo es la operación funcional de las mismas. Por ejemplo, en el estado Lara, por citar uno elegido al azar, allí existen montones de universidades públicas, por no decir las privadas, sí, que están atendiendo una oferta espectacularmente grande, pero que no tiene estudiantes suficientes por la dimensión demográfica del Estado.
Mire, ahí está la UCLA, la Universidad Licenciado Alvarado, la Universidad Nacional Experimental de Táchira, la Universidad de los Llanos Occidentales, la Universidad Experimental Politécnica, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad Nacional Simón Rodríguez, Juan Rodríguez. la Universidad Central. He contado 10 en la misma ciudad de Barquisimeto. Bueno, todas esas universidades tienen una estructura burocrática integrada por sus autoridades universitarias, por profesores que, por cierto, cabalgan entre unas y otras, y la oferta académica que se ofrece en esas universidades, sin meter las territoriales, las aldeas universitarias y los tecnológicos universitarios que ahora tienen la condición de universidades, pues suman francamente 20 organizaciones universitarias 20 solamente en el solamente estado, en sí, Lara, solamente en el estado, en la ciudad de en la ciudad de Barquisimeto. Barquisimeto. Ahora imagínense ustedes el resto del estado. Y eso lo podemos replicar casi en cualquier estado venezolano. De tal manera que lo que está ocurriendo es que un presupuesto se diluye y estructuralmente, desde el punto de vista organizacional, tiene una estructura orgánica directiva que se replican los profesores, se replican las carreras y al final estamos repitiendo la funcionalidad académica en todas ellas. Entonces, ¿hasta cuándo un presupuesto puede aguantar esa política? Sí. Entonces, si estamos hablando de transformación universitaria, el primer obstáculo es financiero. Y claro, el segundo elemento que aparece como consecuencia de ese obstáculo es cómo reorganizar el sistema universitario local, territorial, para evitar que haya se repliquen carreras y universidades. Claro. Entonces, ahí es donde hay que hacer un trabajo fundamentalmente organizativo importante. Por ejemplo, se ha sugerido, incluso se discutió mucho tiempo en el proyecto de ley de educación universitaria, que se creara una sola universidad del Estado y con sus respectivos núcleos vinculados con los institutos universitarios de tecnología y con núcleos universitarios que se adaptasen a la situación productiva de cada región. Pero bueno, ese es un tema que requiere un cambio legal, Pero ahí que haría falta requiere, entonces, me perdona, los capítulos catedráticos en cada estado mejor. Preferible, preferible. lógicamente, hay que hacer un sistema de planificación, hay que vincular la planificación con el sector productivo. Es decir, Claro. una serie de cuestiones que están planteadas y que no se van a resolver con este modelo político. De tal manera que la transformación universitaria comienza desde el punto de vista financiero a organizarnos para minimizar y darle optimidad a la organización universitaria. Claro. Y si eso lo particularizamos a una universidad en particular, entonces ahí adentro también hay que hacer una serie de ajustes, porque por ejemplo, todos sabemos que en cada facultad se repiten las escuelas de Sí. matemáticas, las escuelas de sociología, las escuelas de economía, y todo el mundo da en todas las facultades esas materias con, con distintas versiones, sin criterios unificadores, con personal muy bueno en algunas partes, muy malo en otras, y al final eso requiere una revisión. Y yo no veo, sinceramente, que se esté atacando el problema más allá de la narrativa que están haciendo las autoridades. Por ejemplo, ya tenemos en la UCB que se acaban de renovar las autoridades de la Universidad Central. Yo no veo una acción positiva de transformación No, organizacional. que Yo no veo al comienzo usted y yo tuvimos mucho optimismo en que se comenzaría a revisar esto de una buena vez. No, exactamente. no se Así dieron que los cambios y estamos hablando de un solo obstáculo, que es el financiero. del O financiero. sea, incluso hay una serie de contradicciones porque fondos privados, la misma fundación que produce recursos y y las facultades tienen mecanismos de ingresos propios vía extensión y otros mecanismos de proyectos y extensión de servicios. Eso está muy oscuro, hasta el punto que hay denuncias concretas de dilapidación de fondos que han sido intervenidos, que han sido dilapidados, cuyos
resultados no se conocen exactamente y entonces nombran comisiones y comisiones y nadie sabe dónde estamos parados. Por ejemplo, los fondos del Fondo de Jubilaciones, que es una contribución que hicimos nosotros por mucho tiempo, y del Instituto de Profesores, que también es por contribución. Eso está muy oscuro, ahí no hay una información muy clara y se han perdido recursos. Por ejemplo, que yo recuerde hace apenas 5 o 6 años atrás, habían recursos importantes ahí en dólares Ujú. colocados en carteras internacionales que producían dividendos que nunca se conocieron y al final cuando sacan las cuentas hoy en día que le entregan a las nuevas autoridades, no hay ni 8 millones en cuentas Que de va, cantidad que fueron 4 o 5 veces 4, mayores que esa. así que 40, Entonces, 20 bueno, millones. ¿de Claro. qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de una revisión universitaria. No estamos haciendo un aguaje, estamos haciendo una narrativa porque el modelo está privando, el modelo político nos está amarrando y no estamos haciendo las denuncias correspondientes. En Ahora, otras palabras, sí, el régimen tiene un modelo político que si no lo cambiamos, no podemos seguir hablando no de podemos seguir. transformación Sí, universitaria. sí. Y claro, el modelo político está ahora centrado en una especie de modelo más bien autocrático. Autocrático Este modelo 100%. autocrático está Abiertamente, sí, abiertamente. abiertamente autocrático y entonces ejerce la represión, la persecución de profesores, la persecución de los dirigentes gremiales y entonces el miedo cunde en los espacios universitarios y pienso que de esa manera no vamos a llegar a ninguna parte, a menos que la protesta se concrete. Y esa protesta es para buscar la libertad del país, para buscar mecanismos que permitan poner los liderazgos en el punto adecuado y que el modelo permita liberar una serie de funciones que tiene el sistema para poder avanzar. Y claro, frente a esas circunstancias, ¿cuál es la resultante? Que no hay profesores porque se fueron, no hay Sí, alumnos porque se es fueron, lo que había dicho antes. y los que quedan no quieren estudiar carreras largas, sino estudiar cursos que se les ofrece cualquier corporación privada para poder trabajar, lo cual significa que se está limitando la visión de un profesional universitario que es crítico, que es una persona que tiene cultura y que tiene un proyecto de vida muy importante por el mediatismo, por la coyuntura, por salir para lograr unos ingresos que le permitan sobrevivir. Pero profesor, yo sigo insistiendo en que, vista esta circunstancia y el no haber claridad al respecto en cuanto al rescate universitario como tal y la forma en que lo conocimos, o sea, pienso que es más pertinente aún nuclear a un grupo determinado de experimentados docentes universitarios en una unidad de trabajo que se pueda inclusive registrar, porque los registros no están impedidos en un país y en otro. Entonces, nuclear a esos profesores y crear una unidad de trabajo en las redes con sentido académico como el que usted y yo hemos venido hablando. Y es fácil crearla, ¿no? Yo no creo que 50, 10, 20 profesores no puedan arrancar en las redes un núcleo de esas características, siendo selectivos en cuanto a las materias que pudieran impartirse, que sirvan eh, de manera a distancia para que mucha gente aproveche por lo menos para medianamente prepararse y manejar las herramientas adecuadas para entrar en el mercado de trabajo, aunque sea si no Mire, hay... estatutariamente ese problema estaba resuelto, porque por Ok, ejemplo, que yo recuerde, la Asociación Venezolana de Rectores estaba constituida por los rectores en ejercicio y por los ex rectores, ok, y además tenían sus correspondientes núcleos de vicerrectores administrativos, académicos, secretarios y además núcleos de canales. Eso estaba regimentado por un comité de análisis político de la gestión universitaria. ok. Y ahí salían estudios sobre la problemática universitaria que se llevaban a una discusión seria, documentada, en el entorno del Consejo Nacional de Universidades. Todo eso se diluyó. En primer lugar, a Verdú sacaron a todos los rectores, destruyeron los núcleos y finalmente se quedaron 4 o 5 rectores allí que les hacían el juego al gobierno. Y yo creo, y lo he sugerido a las autoridades que están electas recientemente, que por favor resuciten los mecanismos de la Asociación Nacional de Rectores que nuclea Exacto, a estudiosos del tema y que exacto. puedan afrontar
las dificultades que hay y hacerlas públicas y hacerlas al conocimiento de la comunidad universitaria para poder entrar en un debate serio y documentado. Exacto. Mientras tanto, estamos tirando flechas. Sí. Bueno, pero de todos modos, usted ha estado y ha sido persistente conmigo en este programa itinerario académico en que hay una vía y esta es una de ellas. Entonces, vamos a ver si motivamos a 10, 15, 4, 8, empezando, para ir agrupando voluntades en esa dirección y que lo que ofrezcamos aquí con regularidad se abunde en muchas más temáticas que las que usted y yo nos corresponda y podamos tocar, porque hay otros que tienen otro enfoque. Ahí estuvimos la semana pasada con el decano de veterinaria, Juan Troconi. Bueno, fueron aportes importantísimos. Yo creo que si empezamos a sumar y las traemos aquí a su espacio, o sea, podríamos generar al mismo tiempo en simultáneo la necesidad de nuclear esas tantas voluntades en una disciplina y en otra, para conformar un núcleo de trabajo que tenga valoración académica y que se pueda Sí, registrar pues, como en una unidad. realidad la iniciativa es conveniente porque se trazan las grandes líneas. Sin embargo, yo creo que cualquier acción universitaria tiene que ser desde adentro, es decir, autosostenible No, en no, cada claro, momento. claro, claro, claro. Y ese diálogo no se ha abierto. No sé bien, pero vamos a abrirlo, es lo que le estoy Claro, diciendo. lógicamente, Vamos a provocarlo nosotros aquí. hay que salir de la narrativa regular para Sí, ir a acciones concretas que eh, permitan afrontar los problemas. Yo he citado uno de los obstáculos fundamentales para hacer cualquier cambio universitario, que es el financiero. Pero financiero, es bueno. que uno, examinando el tema, existe una docena de obstáculos tan grandes como ese. Y es justamente la meta que nos hemos trazado para que en las próximas sesiones podamos ir poco a poco señalando las grandes líneas de cada uno de esos obstáculos con el fin de buscar soluciones como la que estás tú sugiriendo, José, para que podamos armar una estrategia y eso de origen a un plan estratégico de cambio, independientemente de que nos están sometiendo de una forma miserable y que no estamos avanzando, sino simplemente porque estamos presionados por la supervivencia de todos los días y el maltrato Sí, y la evasión y claro. todos los nuevos obstáculos políticos que Pero, tenemos. profesor, hay una cosa. Hay organismos multilaterales, multinacionales, que abogan y trabajan en función de apoyar iniciativas de este corte. Y si se les hace saber que es en función de la academia, aunque sea en forma parcial, yo creo que se pueden lograr los recursos necesarios Sí, para que eso empiece a operar pues, como una nucleación verdadera de docentes de varios países, inclusive puede tener uno en cada país o dos, y que sea la central de Venezuela la auspiciadora de la iniciativa continental, pues. sí, eso es verdad, porque es que hay organismos que se ocupan del asunto y permanentemente están haciendo estudios, documentos, hay Sí, señalamientos muy concretos, totalmente, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, es discursivo. Cuando se van a implementar las cosas, se tropiezan con los gobiernos y entonces no hay suficientes iniciativas que permitan resolver los problemas como están planteados. Eso es el fondo del asunto. Yo creo que la cuestión hay que enfocarla desde el punto de vista de una actividad de gran fortaleza, que venga de la base hacia arriba para exacto, poder lograr un cambio que nos permita resolver los obstáculos que están planteados y lograr la visión y misión de la universidad como ha sido concebido, que es autónoma, es libertaria, es cultural, es plural, es exacto, debate. Eso es lo exacto. que Sí. deberíamos buscar. Bueno, y con el sentido universal de las cosas, yo creo que hasta un mecenas que entiende de estas cosas, los hay, y que valoran la academia, y que valoran la cultura y que valoran la formación del individuo en buena pro, se pueden encontrar vías pues para que esto tenga un soporte. Bueno, ese es un tema muy importante porque Sí, en estos días estaba yo reflexionando con un grupo de académicos que la función universitaria le da a su comunidad, le da francamente una forma de vida crítica, cultural, humanística, científica, de gran aporte a la sociedad.
eso dista mucho del problema del mercado, del Claro. problema de preparar para el trabajo. Preparar el trabajo es indispensable No, y hacen y falta se talleres hace inclusive, ¿no? con Claro, otras estrategias, exacto. pero la función de la universidad es crear elementos críticos y a Críticos, eso es lo que se opone un régimen autocrático. exactamente. Bueno, de todos modos, yo creo que vamos a seguir trabajando en lo mismo. O sea, estas ideas se debaten entre usted y yo, pero si sumamos otras voluntades que más o menos piensen parecido, yo creo que pueden surgir de repente las vías que andamos buscando para encontrar el apoyo requerido para sustentar una plataforma como esta, donde se conjuguen todas esas voluntades, pues, con la valoración de vida a la academia, que es lo que al fin y al cabo nos interesa, como el mecanismo más idóneo, pues, Claro, para eso de buena ciudadanía y gobernanza misma, porque estamos hablando de que la gobernanza exactamente. tiene que venir también en un momento dado a profesionalizarse como corresponde, porque si no, no habría cambios verdaderos. Así es. Basta de improvisados. Hasta la improvisación. Exacto. Bueno, profesor, de todos modos, Bueno, muy ya el bien. tiempo se nos va a acabar, pero seguimos trabajando en eso y a ver si ya con esto que Mucho gusto, Javier. conversamos, con lo que conversamos hoy, creo que algunas luces nuevas pueden subir por ahí. Así es. Ok, Seguimos en el tema. seguro. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.